Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece y a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Paséate entre nosotros. Quiero amar.
venció. Fuera de ti no hay nada que desear. Glorioso eterno Rey, ven haz tu voluntad. Mientras tu voz seguimos al andar. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesús. Nos has dado tu ley, tu testimonio fiel. De tal manera nos quisiste amar. Tu espíritu es por quien nos libras de orfandad. Cristo creciendo, haciéndonos menguar. Te amamos, te amamos, te amamos, Jesús. 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 Gracias, Ricardo, gracias. Muy buenos días tengan. Perdón, todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Muy agradecidos con Dios por la gracia que tiene para con nosotros. Que nuevas son sus misericordias cada mañana. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto poderles acompañar, poder estar con ustedes con nosotros en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios y nuevamente aquí conectados ya dispuestos a colaborar unos con otros, a poder participar en este tiempo y poder compartir con todos ustedes. Desde Saltillo, Coahuila estamos transmitiendo a través de redes sociales, a través del Facebook, a través de la aplicación Neuma Multimedia. Tenemos un teléfono en cabina 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Ahí en cabina atendiendo está nuestro hermano
Ricardo, gracias Ricardo, también están los controles, gracias a Dios por tu vida. Y también para comunicarse con nosotros tenemos teléfono para mensajes o WhatsApp en el 84 48 80 48 73. 84 48 80 48 73. Y muy contento de compartir nuevamente en martes con el pastor Joel Valdés. ¿Cómo estás, pastor? Muy buen día. Bien, gracias a Dios, muy bendecido y siempre con el gusto de saludar a mis hermanos. Sí, amén. Que nos escuchan. Gracias a Dios, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de poder compartir con ustedes por la gracia del Señor. Bueno, pues tenemos aquí la palabra de Dios ya abierta, las Sagradas Escrituras. Y tengo el capítulo 39 de Job. Resulta que Job, dentro de la situación que estaba viviendo, dentro del problema que tenía, que vivió, porque Dios así lo permitió, empezó a justificarse, empezó a declararse pues alguien que no debía estar pasando por aquello, incluso a poner su justicia, a compararla con la justicia de Dios, y es donde el Señor empieza a preguntarle a partir del capítulo 38. Nosotros vamos a leer en el 39:1 preguntas que el Señor le hizo a Job para hacerle ver, no para que respondiera, sino para hacerle ver pues la enorme distancia, la abismal distancia que hay entre nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, lo que entendemos, a lo que Dios sabe, conoce, entiende, a lo que Dios es. Aquí en Job 39, versículo 1, esta pregunta: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Pregunta el Señor a Job: ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fijarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Sigue preguntando el Señor: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo de que su trabajo haya sido en vano. Dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Pregunta: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza
y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Y podemos seguir leyendo. Y cada una de las cosas que describe es como Dios estar diciéndole a Job, Job, toda la creación hace lo que yo quiero. Si la avestruz carece de inteligencia es porque la privé de inteligencia. Si el asno montés se aleja de las multitudes es porque así lo cree. Y te pones a pensar, Paz, y amigos que están conectados en esta hora, la capacidad de Dios, el poder de Dios, el por qué a uno nos hizo de una manera y de otra, porque lo que está diciendo aquí es, tú no sabes ni en qué tiempo paren, tú no sabes ni cómo dan a luz, tú no sabes en cuántos meses llevan, yo sí lo sé. Yo las formé así, yo las he creado de esta manera. Y describe el caballo, y me llama mucho la atención que en varios de estos animales dice, se burla, se burla. El asno montés se burla de las multitudes de la ciudad. El caballo se burla. El búfalo, la avestruz se burla del caballo, del jinete. ¿Quién conoce ese lenguaje? ¿Quién entiende esa expresión? Solo Dios. Toda la creación de Dios fue hecha con inteligencia. Y a unos quiso privarles y a otros quise darles. Pero es Dios maravilloso. ¿Será que pudiéramos conocer o entender más de este Dios creador, que no a todas las personas, aunque tenemos ciertas características, pues unas tienen unas virtudes y otras. Unas tienen unas capacidades y otras. Recuerdo lo que la palabra de Dios nos deja ver respecto a lo que el Señor dice, por ejemplo, con respecto a cuando repartió los talentos, ¿te acuerdas? Que dice que de acuerdo a sus capacidades. Y la pregunta es, ¿quién les dio esas capacidades a los seres humanos? Pues es Dios. De Él hemos recibido todo, a Él nos debemos, es por su gracia, es por su favor que podemos conocerle, que podemos entenderle. Es tan increíble lo que Dios hace y con tantas características, pastor. Habla de las plumas tan coloridas, tan hermosas del pavo real, y luego solo habla de las plumas y las alas del avestruz, y luego de toda la falta de entendimiento de cómo puede pisar los huevos que pone, cómo los calienta contra la tierra, animales privados de inteligencia. Las bestias por algo son bestias. Dios las ha dotado así. Sin duda. Maravilloso, ¿verdad? Sí, y lo impresionante aquí es la manera en que el Señor no intenta, sino logra llegar al corazón de Job. Porque sin duda estas preguntas al mismo tiempo se constituyen como respuestas para algo que está expresando Job. Y efectivamente, como naturalmente nos sucede a todos los seres humanos, en algún momento nuestra situación limita nuestro entendimiento, a tal grado que pues llegamos a considerarnos a nosotros mismos como personas que, oye, pues, ¿dónde estás? Yo creo que en algún momento, muchos pasan por ese momento, Señor, como Elías, no estoy solo. Solo con todos mis problemas, con todas mis situaciones. Y una manera de poder llegar al corazón de Job fue expresarle estas cosas que en el momento no se puede, a veces se nubla el entendimiento con respecto a ese Dios glorioso. Porque sin duda en un principio Job con toda libertad y
pues él ministraba al Señor, hacía sacrificios, Sí, sí, era sí, un hombre que amaba al piadoso, Señor, piadoso. Sí. Ajá. Pero al pasar su situación, pues su mente se trastornó a tal grado de que, ¿dónde estás? Sí. O quién considerarse a sí mismo. Sí, ¿quién es mejor que yo? Sí. O sea, ¿qué está pasando? Y bueno, la maravillosa respuesta del Señor a Job. Y en ese momento, pues también la tendencia, entiendo que a veces queremos entender a Dios desde nuestra propia perspectiva, en el entendido de que nosotros somos limitados absolutamente, incomparables, o sea, no podemos compararnos con el Señor, claro. En absoluto. Sí, sí, sí. Porque no es posible entenderla con esta mente. Y entonces al Señor se le entiende desde su propia perspectiva. Y entonces el Señor tiene que derramar su entendimiento sobre Job para que él pueda comprender que si él ha puesto las capacidades y si él ha estado al pendiente, imagínate, me impresionaba lo del avestruz. O sea, ¿quién cuida de que no pisen el huevo? O sea, ¿por qué sigue existiendo el avestruz? O sea, con esa falta de inteligencia y por la cual no se le dotó, ¿por qué se sigue reproduciendo? Si es capaz de dejar los huevos, irse y olvidarse. Pisarlos, y abandonarlos. Y abandonarlos. Entonces dices, yo estoy ahí, o sea, como diciéndole, Job, ¿nunca te he abandonado? Sí. Sí, por ejemplo, en el caso de las cabras monteses o de las ciervas, de los venaditos, cuando dicen una vez que dan a luz, son criados y ya no vuelven a sus mamás. O sea, características que Dios colocó específicamente en los animales, en cada animal. Miren, ya no seguí leyendo, pero en el verso 26 y 27 dice, vuela el gavilán por tu sabiduría. Hasta donde recuerdo, el ave más veloz es el gavilán. Pero el Señor dice, vuela el gavilán por tu sabiduría. O sea, que en el vuelo del gavilán Dios puso sabiduría para esa velocidad que toma. Es una velocidad impresionante la de los gavilanes, los halcones. Y le pregunta, ¿vuela el gavilán por tu sabiduría? Y extiende hacia el sur sus alas. Son preguntas. Se remonta el águila por tu mandamiento. ¿Quién le dice al águila que se eleve tan alto? Y dice la Escritura que es el mandamiento de Dios. Otra cosa que me llama la atención es cuando dice acerca del búfalo, ¿querrá el búfalo servirte a ti? Como diciendo, porque a mí sí me sirve, pero ¿querrá servirte a ti? Con estas pequeñas preguntas o grandes preguntas que el Señor le hace, la mente de Job empezó a aclararse, ¿no? aclararse. Sí, totalmente. Diciendo, hay un Dios que tiene control y que todas las cosas que ha hecho tienen un propósito. Y si algo está privado de sabiduría, es porque Dios le privó. Exactamente. Y si el águila remonta tan alto es porque Dios le dio un mandamiento. Tú tienes que remontar muy alto. Y lo hace. Y si el gavilán o halcón, que son de la misma familia, vuela con esa velocidad y es por la sabiduría de Dios. Te quedas, wow. Dios todo lo que ha querido hacer ha hecho. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Hasta el día de hoy su palabra se sigue cumpliendo. Las vidas pues viven respecto a sus carencias o a su entendimiento, pero es Dios el que dota, es Dios el dador, el proveedor, el diseñador, sustentador de todas las cosas. Dice acerca del águila que remonta por el mandamiento de Dios. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. Ya
Dios le está diciendo a Job, la mirada del águila no cualquiera la tiene. Sí es. Que es hasta reconocida, ¿no? Como visión de águila. Sí, la ciencia lo comprueba. La ciencia lo comprueba hoy en día. No hay duda. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan desde muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Pregunta tras pregunta que pone a Job a reflexionar y a venir al entendimiento de lo mal que estaba. Sí. Con respecto a lo que Dios quiere que entienda y que conozca. Un Dios que tiene control de la creación y que cuando es cuestionado, como en este caso, si Él nos cuestionara, pues nos dejaría sin habla. Nos dejaría sin responder. No, Señor, pues ¿qué te digo? Sí, sin duda es un mensaje maravilloso, muy adecuado para nosotros, porque Job pues es un siervo de Dios y yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando igual aman al Señor y por eso creo que de alguna manera están escuchando la palabra del Señor porque amamos al Señor y amamos su palabra, pero igual como Job pues vamos a tener que pasar por algunos momentos complicados de nuestra vida. Donde no entendemos. Donde no entendemos muchas cosas. Y esto nos ayuda a entender que siempre, como mencionabas hace un momento, siempre Dios tiene un propósito en todo lo que sucede en nuestra vida. Y algo que me impresiona también es que Dios responde. Dios habla. Dios habla en nuestra vida. Y esto que estamos viendo es una conversación, una comunicación entre Job y al Dios que él sirve. Y es muy hermoso cuando Dios te habla y te enseña, te muestra y tiene misericordia. Sí. Entonces, gloria a Dios por ello, es algo que uno se goza. Sí, fíjate, en el 40, además, 41, además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. ¿Crees que es sabio? Le está diciendo el Señor a Job, Job, es sabiduría contender con... ¿Es en serio? ¿Quieres ponerte a contender conmigo? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Crees que está bien? Fíjate, hablando del asno montés, del búfalo, del caballo, que Dios creó, que Dios les dio ciertas características y de otras les privó para que sean únicos. Y el Señor diciendo, pues tú le diste sabiduría, te podrás servir, tú esto, tú, como diciendo, mira, no solo los he creado, sino que cumplen la función para lo que los he creado. Y atienden a mí, responden a mí. Por ejemplo, del asno montés, yo le solté sus ataduras. El asno montés, yo lo dejo. El otro día me tocó ver ¿qué fue? Un reportaje en una sección en alguno de nuestros países, ver manadas de caballos salvajes, de eso del reportaje, o de asnos salvajes, y uno dice, mira, pensando que no hay, que ya todos los tenemos domados, y no. Búfalos, de todo. De todo. Cabras. Ahí están cabras, monteses, los ciervos, algunos animales que no se dejan ver y que ahí están. O sea, que si no colocaras un sistema de cámaras que a veces colocan, puedes ver que ellos andan en lo suyo, cumpliendo su función, y uno acá absorto en su mundo, pensando que solo es uno y que solamente solo soy yo y a mí se me debe de decir, se me debe responder, cuando la verdad no es así.
La verdad es que Dios tiene una vasta creación y así como lo pensáramos de los animales, pudiéramos pensar de los seres humanos, porque no somos lo mismo, no entramos en la misma clasificación. En los seres humanos y tan diferentes unos de otros. Y unos con unas características de y otros con otras características. Me recuerdo a Nabucodonosor cuando Dios le dio una sentencia que iba a quedar como bestia. Y qué interesante que no se bañó en 3 años y medio. Y su cabello creció y sus uñas a manera de garras. Y es que ¿qué tan lejos y qué tan cerca pudiéramos estar de las bestias? Pues es solamente el toque de Dios. Vas a comer pasto como las bestias, le dijeron, siendo un ser humano, por una sentencia de Dios, terminó siendo como un buey, como un animal. Así es. Imagínate cuando tú, a una mascotita, que decimos animales, las mascotas son animales domesticados, y que le dices, es que no se mete a su casa. Y el perro no entiende. Lo quieres meter ahí, no entiende. O que le quieres cubrir ahora en invierno y le compraste algo para cubrir, pero no nos damos cuenta que no tiene esa capacidad. Algunos la desarrollan o se dan cuenta, me conviene que me cobije, me conviene. Pero privados totalmente. Y cuando tú piensas, si eso es de un perrito, de un gato, que a lo mejor, ya se dejó poner un suétercito, ya se mete, ya sabe que cuando llueve aquí se puede meter, y ya sabe que, ahora piénsalo en una bestia, en una vaca, en un becerro, que tú le quieras poner una cobija, que tú te quieres bañar, que no tiene nada que ver. Sin embargo, ese Nabucodonosor que terminó siendo como un animalito, o una bestia que no entiende, ¿cuántas veces no habrán querido cortarle las uñas? Y él, como una bestia, pues obviamente se defendió, indomable, paz. Y lo quisieron meter es el gobernante que se desquició, mételo a la casa, que no salga. Y él pastando afuera como si fuera un animal. Cuando puedes estar tan lejos y tan cerca de esa condición. Y Dios se lo hace ver al hombre, bueno, obviamente de una manera muy dura para Nabucodonosor, con respecto, por aquí fue una entrevista, pero le pudo haber pasado lo que le pasó a Nabucodonosor. Ay, Job, ¿cómo vas a disputar conmigo? O sea, ¿quieres saber? ¿Quieres andar entre los animales? Imagínate, para Nabucodonosor, ya después de, a toro pasado, como se dice, tener que decir, híjole, ¿y qué más hice? No, pues no usabas ropa. No me digas, no usabas ropa. No te dejabas vestir, tu cabello se volvieron como plumas del sebo, de la grasa de tu cuerpo. Sí. ¡Qué terrible! Sí, y es impresionante porque otra de las cosas que podemos ver a través de esto, de esta experiencia, este proceso que está llevando Job y la manera en que el Señor se está revelando a su vida. Sí. Y pues todos entendemos, podemos comprender en este libro tan maravilloso que Job servía, adoraba a un Dios que no conocía. Sí, sabía, pero no conocía. Sabía, pero no lo conocía. Entonces, al estar interactuando y estando en esta experiencia, finalmente se dio a conocer. Entonces, muchas veces es algo que debemos reflexionar, cuántas personas no conocen el Dios que adoran. Así es. Entonces, a través de la experiencia, del proceso, Dios quiere darse a conocer y de la misma manera, ¿verdad? Sí. Como lo está haciendo aquí, gracias a Dios por eso, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y pues finalmente, Job, leías el 40 y en el 42 ya Job da su respuesta. Sí. Y dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y esta es una segunda respuesta porque en el 40
3, perdóname, le dice, entonces respondió Job a Jehová y le dijo, aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Y nos da risa porque es la realidad, o sea, decir, pero ¿en qué momento? Ahora, ojo, pues, que esa actitud que toma Job, la tomamos en algún momento todos, de cierta manera, pero sobre todo aquellos que niegan en necedad la existencia de un Dios, de un creador, así es, de un sustentador, de una ciencia, entre comillas ciencia, que quiere argumentar la no existencia de Dios cuando toda la creación habla del creador. Definitivamente. Y qué terrible caer en esa soberbia, en esa altivez. O sea, imagínate los que se levantan para decir Dios no existe, los que se levantan para escribir, argumentar, postular la no existencia de Dios, y Dios diciendo, ay, pobrecito, pobre. O sea, el creador de todas las cosas, viendo a su creación, es sabio disputar con Dios. Definitivamente. Es de sabios. Observa esto. Pero Él le da datos. Datos muy precisos, que son comprobables. Hoy, muchos de esos datos que Dios le da a Job, hoy muchos de esos son ciencia. Así es, sí. Le preguntó el Señor a Job, ¿podrás tú enviar a los relámpagos como mensajeros? Hablando de la electricidad, de la luz. Hablarás y dirán, heme aquí. Y hoy estamos utilizando electricidad, ondas electromagnéticas para comunicarnos, para que nos vean. ¿Y desde cuándo? Porque sabemos que el libro de Job es el libro más antiguo escrito. No que relata los sucesos más antiguos, sino el libro más antiguo escrito. Y Dios hablando con Job y diciendo, bueno, contéstame alguna de estas. ¿Y qué dice? Soy vil, ¿qué te respondo? Pero cada pregunta con el sentido, le diste tú al gavilán la sabiduría para el vuelo. Tu mandamiento hace que el águila se remonte. Y Job viendo, dice, ¿cómo no me había puesto a pensar en eso antes de hablar? ¿Cómo nos precipitamos para contender con Dios? Y Dios con una sola pregunta nos derriba todos los argumentos. Y creo que lo más hermoso para un cristiano en todas las edades, para un siervo de Dios en todas las edades, es finalmente llegar al conocimiento de Dios que Él quiere. Que necesitamos, ¿verdad? Que le conozcamos a Él. Y yo creo que ese siempre ha sido el propósito de muchas cosas que no sé. El Señor tiene que lidiar con nuestra naturaleza, con toda nuestra falta de sabiduría, entendimiento, pero vemos la misericordia de Dios, se tratando con nosotros, pero con el fin de conocerle. Fíjate, retomando otra vez a Nabucodonosor, que lo hizo que se comportara como una bestia por años, no fue en 15 días, años. Sí. Cuando Nabucodonosor estaba como en modo bestia, vamos a llamarlo así, ahora que se pone de moda la palabra, andas en modo que andaba en modo bestia, no estaba consciente de eso. Pero cuando pasa todo, cuando ocurre y ahora está nuevamente y le cortan el cabello y lo afeitan y vuelve, él recupera su gloria y voltea para atrás. ¿Te imaginas los momentos en que llegó a recordar? O sea, ya consciente, y que el Señor lo haya llevado a ese momento, ¿te acuerdas? Y el trauma para Nabucodonosor, sí, como un animal. Yo el que decía que era... Yo, el creador de la gran Babilonia. Y que Dios le deje de tener 2-3 semanas de pesadillas. ¿Te acuerdas? Y aquel, no, Señor. ¿Cómo? Por eso digo tan lejos y tan cerca. Porque el hombre, según lo que dice Santiago, puede terminar con una sabiduría
peor que la de los animales. Así es. De lo alto, la que tenemos, pero podemos tener una terrenal, animal y o diabólica. Imagínate cuando el hombre hace cosas. Ahora voy a decir esto. Pensemos en un asesino, en un violador, en alguien que ha hecho cosas terribles. Un parricida, un matricida. Y que volteé para atrás y ¿cómo hice eso? ¿Cómo caí tan bajo? ¿Cómo fue posible? Porque hay una sabiduría de lo alto, la cual Dios pone a nuestra disposición, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal. Vemos que los animales tienen con sus limitaciones, pero tienen una sabiduría animal. El caballo, el asno, el búfalo, el leviatán, el behemoth, toda la creación de Dios, los caballos, el avestruz. El avestruz, con todo y lo que no sabe cuidar de sus polluelos, se burla del jinete y del caballo. Imagínate. El avestruz no se dejaba montar. Hoy sabemos que están ahí en entrenamiento para montar, pero burlándose. Tiene la sabiduría animal. Así es. Pero luego vas más abajo y dices, híjole, ahora pienso en todos aquellos que han hecho cosas abominables, terribles, privados, gobernados por demonios, porque no hay otra manera de explicarlo. Así es. ¿Cómo te explicas que el hombre haga cosas que ni los animales hacen? Así es. ¿Cómo te lo explicas? Cuando la Biblia... Pero imagínate habiendo vivido esa situación, esa circunstancia, y el Señor te deje voltear para atrás y decir, no se te olvide. Puedes estar tan cerca o a la vez tan lejos. Así es. Y bueno, el Señor mostrándose sabio, poderoso, haciéndonos observar, porque ahí hay ciencia en la observación, en aprender de lo creado, en aprender de lo ya establecido y decir, mira, observa, hay inteligencia detrás de todo esto, hay inteligencia detrás de las matemáticas, hay inteligencia detrás del ciclo del agua, hay inteligencia. ¿Quién planeó eso? Y eso es algo que la llamada ciencia, no la ciencia verdadera, pero hay una falsamente llamada ciencia, argumenta contra Dios. Qué triste, argumenta contra Dios. Y pues imagínate cómo lo ve Dios, pero qué terrible cuando un cristiano, al no tener fe, o al tener poca fe, se refugia en esa falsamente llamada ciencia y luego se encuentra apostatando de la fe, negando la existencia misma de Dios, que eso es la apostasía, que los que estuvieron en la fe terminan negando la fe. Híjole, qué triste, porque ahí ni las bestias, aparte, o sea, un animal, como Dios le dijo a Israel en Isaías 1, que el buey conoce a su señor y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no le conoce. Fíjate qué triste pasa. Cuando la creación de Dios no reconoce a Dios como lo que es. Cuando nosotros no le honramos, que ese es parte del problema que ocurre relatado por Pablo en la epístola a los Romanos, cuando dice, quienes habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, qué oportunidad tenemos, pero a la vez, qué ingratos nos vemos en muchas ocasiones, Paz. Definitivamente. Qué terrible. Sí, así es. Qué triste. Y luego imagínate una boca hablando a veces sandeces, tonteras que decimos en el enojo, en esto, y afrentando al Creador, al Sustentador, Definitivamente. sin entender que
que hay alguien que pueda haber dado sabiduría o no. Nosotros, tienes 2 hijos, yo también. 3, ya vas por el 4 ya. hermanita que le escribió el hermanito de cabina dijo que 4. O sea, ya está uno en proyecto. Ok. Cuando ve uno a los hijos y son diferentes. Definitivamente. ¿Quién les dio esas características? Dios. Y no es mejor ni peor, solamente son diferentes, dotados diferentes. Y unos es bueno para una cosa y otros para otra. El caso de mi hermano que tiene 3 o los que tienen más, 4, 5 hijos. Los señores de antes, ¿verdad? Los abuelitos que tenían 10, 15, 20, qué sé yo, y que te dijeran, y todos son diferentes. Y dijo un abuelito, y todos comen. Ay, no. Y todos son iguales. Ay. Dios es Dios. Definitivamente. Dios es Dios y nos permite el Señor conocerle, amarle. Hay que aprovechar cada circunstancia para conocerle. Amén. A veces se nos las olvida situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Si alguien en este momento está pasando por una situación muy difícil, es un momento muy apropiado para que usted pueda tener una conversación. Sí. A veces la conversación no puede ser tan sabia, pero Dios es bueno y se hará entender, nos hará entender su corazón, de tal manera que terminemos declarando lo que dijo Job. Ajá. De oíras te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Lo que para mí antes era rutinario, que a veces vemos a salir el sol, ha salido el sol, pero cuando empiezas a meditar, a veces me ha pasado así, me detengo un momento y empiezo a meditar sobre esas cosas y llega un punto donde mi mente ya no alcanza. Digo, Señor, tú eres. Porque nadie lo va a pisar, y el que se atreva, pues, o sea, para comprobarlo. Y yo estoy aquí en el sol, ¿verdad? Lo podemos ver, evidentemente. Ahí está. Recibimos su luz, su calor. Y ahí está. Algo que es muy interesante del sol, a ver, les doy un dato así rápidamente, los que no se habían puesto a pensar, de que mencionas al sol. Si estás en un avión a 10 kilómetros de altura, unos andan a 30,000, a ver, 12,000 pies, 30,000 pies, si no me estoy equivocando, ¿no? No sé si hay un piloto ahí que me pueda ayudar. Pero imagínate andar a 8, 10 kilómetros de altura. Y entre más cerca del sol, la temperatura no es más caliente, es más fría. Entre más cerca del sol. Los aviones tienen un sistema para descongelar. De hecho, pocos saben que los aviones, el aire acondicionado lo tienen a razón del flujo de aire. Si el avión está en tierra, está muy caliente porque no tiene el flujo de aire. Pero cuando está arriba, el aire es helado. Entonces hay un sistema para que esa ventilación. Pero también tú puedes ver por la ventana y la ventana se puede congelar. Entonces tú dices, a ver, si estoy más cerca debería estar más caliente. Y no es así. Y son cosas que a veces no nos ponemos a pensar. Que entre más alto estés, más frío está. Que las temperaturas que mencionan los astronautas son congelantes. Así es. Pero resulta que acá estamos a 40 grados, a 30 grados. Que dicen que vienen unas olas de calor, ¿verdad? En estos días. Cosas que no nos ponemos a pensar. Las corrientes de aire, las corrientes marinas, tantas cosas. Pero volvemos a lo mismo. El Señor nos puede hacer una pausa. A ver, piensa en esto. Y piensa quién lo creó. Y qué mejor no, o sea, no esperar que venga una tragedia. Mejor meditemos.
Y hasta la sabiduría, meditemos en ella, alabemos al Señor por ello, sin iniciar a esperar que el Señor nos No quieras que te jalen las orejas. El Salmo 19 habla precisamente, no lo vamos a leer ahorita, pero el Salmo 19 habla de la meditación de David respecto al sol. Uh-huh. Y es ahí donde dice la ley de Jehová es perfecta, pero no está hablando de la Torá, no está hablando de los mandamientos, está hablando de lo que Dios estableció que ocurre en la salida, en la puesta, en la luna, en las constelaciones, y que dice, oye, todo lo que Dios dijo se hace. Todo lo que el Señor dice así es. Sí. Esa ley es perfecta. Simplemente ahora si agarráramos un microscopio o si algún especialista, un médico nos dijera cómo funcionan nuestros órganos. Sabemos que algunas veces cuando vamos a consulta nos explican para que podamos entender, porque ellos son doctos en el tema. Y entonces tratan de explicar, nos explican de una manera que nosotros podamos entender. Mire, es que usted tiene este problema porque esto debería ser así, pero resulta que está así. Y te explican y tú te quedas. Y en muchas ocasiones cuando te dan un diagnóstico, logras explicar, sobre todo cuando la enfermedad es un asunto delicado, logras explicar gracias a que te explicaron. Pero si tomaras una clase a lo mejor de la fisiología, de esto, de aquello, y digas, wow, es increíble. Es increíble cómo funciona la creación de Dios, la ley de Dios perfecta. Y que Él quiere que contemplemos unos instantes a Él, que veamos a Dios, que pensemos más allá de solo nosotros. Es terrible ensimismarnos. Definitivamente. Es terrible. Es terrible solo vernos a nosotros y no ver. Porque fíjate lo que leíamos ahorita. El Señor, en vez de hablarle cosas así, vamos a decir, tan sofisticadas, le pregunta, oye, ¿y las cabras? ¿Sabes cuándo paren? Las ayudas, ¿sabes cómo hacen? ¿Sabes cuánto tiempo? Las cabras monteses. No las que tú tienes ahí en casa. Las del monte. Conoce sus tiempos. ¿Te has preguntado quién las ayuda? Acá se le complicó y pues la ayuda. Pero te has puesto... ¿Qué cosas? Hay algo que a veces he visto en algunos videos. Unas aves que ponen sus huevos en el suelo. Otras aves, ¿verdad? Sí. Aparte del avestruz. Y unas las ponen en los sembradíos. En los sembradíos, ajá. Entonces viene arando el tractor y está el ave con su nidito y sus huevitos. Imagínate. Sí. El tractor tiene que pasar y el animalito abre sus alas. Como para defenderse. Para cuidar su nido. Y bueno, por no ser tan drásticos, a lo mejor ahí pues el conductor pues le da la vuelta, ¿no? Pero pues lo natural es pasar por encima, ¿no? Es una escena pues conmovedora, ¿no? Sí. No. El Señor es Dios. Él nos ha dotado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Estamos como que medio meditabundos, ¿verdad? Medio filosóficos. Pero dijo el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y lo que no tenemos. Y lo que no tenemos. También Dios tiene que ver con eso. Definitivo. Como cuando Moisés hablaba con el Señor, decía, es que no puedo porque soy lento para hablar. Y le pregunta, ¿quién crees que hizo al mudo? ¿Y quién crees que hizo al que habla? Es que yo no puedo porque yo soy... Y a veces no estamos conscientes
no nos damos cuenta ni de nuestras limitaciones, ni de nuestras capacidades. A veces exponenciamos nuestras limitaciones, ¿no? Con un complejo ahí, no, es que yo no, es que... Y lo espérame, también te di capacidades. Así es. O a veces exacerbamos nuestras capacidades o nuestras virtudes, ¿verdad? Y no queremos ver nuestras limitaciones y dificultades y eso nos hace ponernos más para con los demás. Definitivamente, sí. Y delante del Señor, pues delante del Señor estamos todos, pues. Sí. Delante del Señor estamos todos y nos conoce, sabe que nos dio, sabe que nos... Me llama mucho la atención, para cerrar ya este punto, ya pasan de las 8, pero este tópico, dejarlo aquí, me llama mucho la atención que delante del Señor, Él nos dio capacidades, vamos a entregar cuentas, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. De hecho, la iglesia está consciente de la gracia que disfruta. Dice que recibimos gracia sobre gracia. Sí. Y que lo importante hoy en día es qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. No con lo que Dios no nos ha dado. No es que si yo tuviera, es que si yo... Bueno, ¿qué has hecho con lo que Dios te da? Exactamente. Y por otro lado, el qué has hecho con lo que Dios te ha dado. Si estás levantando más una cosa que la otra. Y no entendiendo que Dios conoce tanto una parte como otra. Y pues en muchas ocasiones, engañados por el enemigo, exaltamos un área o menospreciamos otra, pero no nos comprendemos en el Señor. El apóstol Pablo dijo, por gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido en vano. Que podamos acabar la carrera, que podamos ir en pos del Señor bajo ese entendimiento. Por la gracia de Dios somos. Así es. Y que la gracia no sea en vano en nosotros. Yo creo que todos queremos escuchar un día, buen siervo y fiel, entra al gozo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho serás puesto. Y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, pues mire, vamos a hacer una pausa. Gracias, Ricardo, ya tiene preparado algo. Vamos a escuchar un canto, un mensaje ahí, y regresamos con la lectura que nos trae el pastor Joel. Le digo, empezamos muy meditabundos con esto, que el Señor nos permite ver, haciéndonos entender que aquel que tiene o no tiene, de parte de Dios tiene o no tiene, y que más que conformarnos a una situación, es en aquello que hemos recibido, producir para el Señor, para su gloria y para su honra. Le voy a decir una cosa, un día el Señor nos va a llamar a cuentas, y cuando nos llame a cuentas hay que entregarle buenos resultados. Así es, amén. Dios los bendiga. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. Quédese con nosotros, estamos en Nueva Son cada mañana. Tu altar, ven y recibe toda la gloria, todo en tu casa te proclamará de paz.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Gracias, Ricardo. Gracias por estar ahí. Seguimos aquí, estamos platicando con el pastor Joel. Ya pasamos de un rato de estar filosofando un poquito, viendo algunas cosas. Sobre la creación de Dios. La creación de Dios y lo que Dios nos hace pensar, y lo que Dios dota y lo que Dios priva, y bueno, pues el Señor nos ayude en su infinita misericordia. Pero bueno, también tienes una lectura a compartir, pastor. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde vamos a leer para compartir con nuestros hermanos estos minutos? Sí, ahí en el libro de Isaías. Isaías. Capítulo 26. Sí. El capítulo 26, vamos a estar leyendo versículo 3. Amén. Hasta el versículo 5. Ok. 3 al 5. Y bueno, capítulo 26 de Isaías, todo parece indicar que es un cántico, un salmo insertado, un canto de esperanza, de guianza hacia la confianza hacia el Señor. Pues en medio de muchas profecías, pastor, que pues a lo mejor son de esas que no nos gustan, pero bueno, en medio de todo eso, del cumplimiento de la voluntad del Señor, y a veces que es incomprensible a nuestra mente, pues siempre hay esperanza. Y este capítulo 26, dicen algunos subtítulos de las Biblias, cántico de confianza en la protección de Jehová. Suceda lo que suceda, podemos confiar en el Señor y conocer su voluntad. El versículo 3 dice, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido y los pasos de los menesterosos. Pues bien, hay algo que llama mucho la atención aquí, y es sobre lo que es para nosotros, para el Señor, la completa paz. Amén. Se habla de una paz. En completa paz. Pero esto es algo impresionante. En completa paz. Completa paz. Entonces, yo creo que es una paz que solamente puede venir de Dios, porque la de aquí no es completa. La de aquí es muy variada. Pero, la que el mundo ofrece. La que el mundo ofrece, dijo el Señor. Pero creo que hay que buscar esa completa paz en nuestro corazón. Gloria a Dios por aquellos que nos escuchan
y han encontrado, han experimentado Amén, ese Señor, y completo meditan en paz, él. y meditan en él. Glorioso. Pero si hubiera alguien que aún su espíritu no está quieto, hay muchas dudas en su corazón, usted necesita esa completa paz en su corazón, y que evidentemente esa completa paz se cumple en aquellos que perseveran. Aquí no está hablando en forma general al pueblo, ¿no? Fíjate que eso es lo que me llama la atención, que está hablando de gente que está pensando en Dios, que está meditando en Dios. Definitivamente. Porque dice, si tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando en pocas ocasiones entendemos o nos ponemos a reflexionar cuán importante es estar pensando en Dios. Definitivamente. Perseverando en el pensamiento en Dios, perseverando el pensamiento en la palabra. Sí. A mí se me hace paz, y lo he dicho ya en varias ocasiones, este ejercicio que tenemos en la mañana, estar aquí, si usted se pone a pensar, amigo que se conecta, pues todos los días estamos en la palabra, estamos comentando y no estamos dando ni un estudio sistemático, ni temático, ni expositivo. No hay una definición de cómo hacerlo. Alguien diría, pues es un desorden, en cierto sentido. Pero estamos en el comentando, en el traer al pensamiento aquello que necesitamos, que es la palabra de Dios. Definitivamente. Y qué bueno si a algunos les dura durante el día, permanece el día pensando, meditando en esa palabra. Puede ser que para algunos no. Pero la gran realidad es que es parte de un ejercicio que debemos hacer, porque no dice que Dios guarda en completa paz a los cristianos. No dice eso. No dice que a los cristianos ya están en completa paz. No. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso ahorita que hablábamos de Job, decíamos, qué horrible es estar ensimismado. Qué horrible es estar pensando en nosotros y acerca de nosotros. O lo mal que nos han hecho, o el bien que merecemos, o dónde deberíamos estar. Y estás totalmente desenfocado. Así es. Y esa completa paz que tiene que es la que viene de Dios, ¿verdad? Y que es la que puede traernos en toda circunstancia, en todo momento, esa paz maravillosa. Y ¿por qué es una completa paz? Porque en primera instancia la paz, bueno, hay una palabra que el judío utiliza, bueno, es la que se habla en hebreo, si no me recuerdo. Shalom. Shalom, que es la paz de Dios contigo. Entonces, cuando nosotros meditamos en la paz, pues tenemos que ir directamente a meditar también en un conflicto. Y a veces consideramos que la paz de Dios es la paz que Dios da de guardarnos de nuestros enemigos. Gloria a Dios, por ello entiendo también. Pero la paz con Él, ¿verdad? Dice que la palabra del Señor nos enseña que estábamos todos enemistados, o estamos enemistados con Él. Y entonces la completa paz empieza por Dios, empieza por ponernos a cuentas con el Señor y el Señor con nosotros. Y lo importante es que Él lo hizo primero. ¿Verdad? O sea, la oferta está ahí. ¿Puede el hombre tener paz con Dios? Por supuesto. ¿Dios tiene paz con el hombre? Por supuesto. Mediante Cristo. Mediante Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, paz para con Dios. Paz para con Dios. Y qué hermoso que por medio de Jesucristo, y no es posible encontrar la paz de otra forma, de otra manera, ni en otro lugar, ni en otra persona. La paz completa de Dios para nosotros solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo, y gloria a Dios por aquellos que en Cristo Jesús se han reconciliado con Dios, o tenemos paz para con Dios, reconciliados con el Señor. Inicia la verdadera paz, pero esa paz tiene que permanecer.
Sí. Evidentemente. Sí. ¿En dónde? Pues la Biblia no dice que permanece en el alma o en el corazón, dice que permanece en la mente. Sí. Y a lo que le llamamos el primer gran mandamiento, pues incluye en cierta forma ese concepto. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, con toda tu mente. ¿Verdad? El pensamiento. Amén. Cuando algo es importante para uno, pues es algo en la cual tu pensamiento se enfoca constantemente, ¿verdad? Sí. Si tú amas algo profundamente, tu pensamiento va a estar ahí. Sí. Entonces, la semana pasada hablábamos del amor que se enfría. Es la versión antigua. Cambio de temperatura. Se resfría. Entonces, evidentemente, esa paz que hemos encontrado por medio del Señor Jesucristo tiene que permanecer. Pero todo va a depender de dónde está el pensamiento. Sí. Definitivamente. Y es que fíjate, si unimos el pasaje de Romanos, lo voy a leer para aquellos que apuntan, yo sé que algunos apuntan y luego lo meditan y me alegra mucho eso. Amén, gloria a Dios. Nos alegra mucho que podamos servir a Dios de esa manera y que haya gente con esa disposición. 5.1 de Romanos dice algo que pues sabemos incluso hasta de memoria, ¿no? Justificados pues por la fe. No es que no cometimos pecado, es que fuimos justificados. No es que no hicimos mal, es que nos justificaron. Sí. Nos justificaron mediante la fe o por la fe y esta fe en Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si unimos los dos pasajes, tanto el 26:3 como Romanos 5:1, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y el justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tendríamos entonces que entender que gracias a nuestra fe en Jesucristo, su sacrificio maravilloso, nosotros podemos ocupar nuestra mente en Dios. Sin ese sacrificio, sin haber creído en la obra de Jesús, nuestra mente estaría como la de Nabucodonosor, como la de una bestia, envanecido. Es decir, si nuestra paz es mediante el pensamiento perseverante en Dios, completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si nuestra paz es mediante el pensamiento perseverante en Dios, ¿cuánto influyó que nosotros pensemos en Dios la obra de nuestro Señor Jesucristo? Quitó nuestra atención de todo y nos atrajo a Él. Y ahora podemos estar comentando la palabra, compartiendo, diciendo. ¿Pero por qué podemos decirlo? Porque el sacrificio de Cristo nos enfocó. El sacrificio de Cristo nos hizo decir, lo demás es irrelevante. Esto es lo importante. Así es. ¿Cómo podemos perseverar pensando en Él si no lo creemos importante? Si decimos, hay gente que dice, escribe, y creo que le falta entendimiento, pero bueno. Pero hay gente que escribe, solo me faltaba Dios para estar completo. Y yo digo, como diciendo, ya tenía todo. Nomás me faltaba Y yo digo, no. Cuando se dice en ese sentido, es una persona que no ha entendido. O sea, no es que, mira, estoy bien en mi matrimonio, me está yendo bien en el trabajo, en la economía, nomás me faltaba esto. Y dices, no. Cuando hay realmente un cambio en tu vida esto era lo único que necesitaba, porque de aquí se deriva todo. Cuando Cristo muere por nosotros y nos hace pensar en ello, se nos ha predicado de eso. Éramos pecadores perdidos. Y hoy venimos a los pies de Cristo. A partir de ese momento, nuestro pensamiento está enfocado en Dios y en su obra, en Dios y su palabra. Ya no hay otra manera de pensar. Todo lo que puede ocurrir
será alterno todo lo que pueda ocurrir. Podrá relacionarse, pero esto es lo central. Puestos los ojos en Jesús, dice otro pasaje, Amén, autor amén. y consumador. Sí. ¿Qué me hace poner los ojos? Su obra. Y entonces ahora, de repente entonamos ahí un canto, creo que es del hermano Roberto Orellana, y si es más viejo, pues me disculpo con el autor. El canto dice, mi pensamiento eres tú. Pensamiento. Creo que era Yo se lo escuché. puertorriqueño. Puertorriqueño. Yo se lo escuché a Roberto Orellana, que creo que es chileno. Saludos a nuestros hermanos chilenos. Pero no sé de quién sea. Pero es algo tan sustancial, que Dios nos haga pensar en Él. Y que gracias a que pensamos en Él, podemos tener completa paz. Porque eso es lo que estabas, con eso empezamos leyendo en Isaías 26. Tú guardarás en completa paz. Y ese guardarás me hace leer otro pasaje de Pablo. Ahora Pablo a los Filipenses. Y esto que está escrito aquí en Filipenses capítulo 4. Tú guardarás en completa paz a aquel, no que es cristiano, no que va a la iglesia, no que va el domingo. Exacto. Aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. Dice César Santana, como le dijeron a Timoteo, Paz, no aprendas más de lo que está escrito, que nuestro pensar sea solo la palabra. Sí, y creo que la palabra, el verbo que usa ahí no es aprender, sino enséñalos a no más de lo que está escrito. Ahorita buscamos el pasaje, porque hay otro verbo, no es aprendas. Pero a ver si encontramos el pasaje, César. Gracias por comentar. Aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Es que la completa paz nos guarda, nos protege. Amén. No que Dios te da paz, no, Dios te guarda en la paz. La paz es el baúl, mis pensamientos y mi corazón van dentro del baúl. Dios no le trae paz al corazón. Dios guarda en su paz mi corazón. Así es, muy diferente. Muy diferente. Dios dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará de proteger, guardará de mételos ahí. Y esa es una paz completa. Sí. Que se da por perseverar en Dios. Pero que insistimos, sin la obra de Cristo nosotros estamos ensimismados. Sin la obra de Cristo estamos pensando en la vanidad de la vida. Sí es. Pero gracias al sacrificio de Cristo, hay un parteaguas. Sí, y fíjate, y la esencia de la perseveración, o sea, el perseverar en el pensamiento en el Señor, tiene que ver con una confianza, un depósito de confianza, de fe en el Señor, sin duda, va de la mano. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué es importante esta completa paz? A diferencia de solamente el término paz. Bueno, yo creo que uno de los grandes conflictos, yo creo que todos tenemos y lo experimentamos, uno de los grandes conflictos que tenemos es con la muerte. No solamente con la espiritual, bueno, la espiritual Cristo la ha solucionado, y ahí está la paz del Señor. Pero también en términos humanos, y espirituales, porque evidentemente a nadie le gusta, aun cuando tenemos las promesas del Señor. Dijo un predicador, levante la mano, ¿quién se quiere morir? Pues nadie.
evidentemente, porque hay que cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero este grande enemigo, que es la muerte y que todo ser humano tiene que enfrentar, evidentemente no se puede enfrentar con la paz que logramos obtener aquí en la tierra. Porque hay muchas cosas en las cuales la gente puede decir, bueno, estoy en paz, decías hace un momento, porque tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo familia, tengo trabajo, o sea, no me falta nada. Y alguien pudiera pensar que eso es la paz. Sí. En cierta manera, pero no la completa paz, que la completa paz trasciende a lo eterno. Así es. Y qué hermoso es para aquellos que en Jesucristo nos hemos reconciliado y hemos confiado en su sacrificio y hemos obtenido esa completa paz y hemos permanecido en esa completa paz con todas las promesas de protección que Dios tiene para nosotros. Entonces, aún en esos momentos, ¿no?, en que tienes que enfrentarlo, de cualquier circunstancia que sea, sí. Esa paz, como decía hace un momento, esa paz te cubre. Te guarda. Te guarda. Sí. En ese momento. Échenle, yo estoy guardado en la paz. tírenle, Aquí yo estoy guardado en la paz. Evidentemente no andamos buscando eso, pero pues algo que puede suceder, ¿no? Pero te guarda. Sí, te guarda. Nada más ahí corrigiendo, dice, como dijeron a Timoteo, pues no aprendas más de lo que está escrito. Y le dice Pablo a Timoteo en 1 Corintios 4:6, no es a Timoteo, es 1 Corintios 4:6, cuando dice que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Y así es, aprender a pensar. Bueno, le voy a dar la cita completa porque si no, nos vamos a quedar ahí. Pero es 1 Corintios 4:6 el pasaje. Y ahí en 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Y es que ese es el punto. Tenemos que pensar en lo que está escrito, tenemos que pensar en la obra, tenemos que pensar en el testimonio, que es la palabra de Dios. A mí también me venía a la mente respecto a esto, aquí en 1 Corintios precisamente, pero en el capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. A ver, ¿es el 2? No, es... no va a ser Corintios, perdóname. Romanos 8. A mí esto siempre me ha impactado y bueno, que Dios nos ayude a estar meditando, pensando. Amén. Hermano, si usted medita, si usted piensa constantemente, no solamente va a tener paz, porque el pasaje que nos comparte el pastor Joel hoy en la mesa es: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y estamos viendo todo lo que puede derivar de ese pasaje. Pero si vemos otros pasajes, nos vamos a dar cuenta que el pensar en la palabra se relaciona con la prosperidad. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Así es. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oye, ahí la prosperidad no hace daño. Está guardada. Pues es una prosperidad que Él produce por estar en la palabra. Gloria a Dios. Amén. Porque la palabra trae orden. La tierra estaba desordenada y vacía y empezó a hablar y empezó a ordenar. Muchos cristianos son cristianos con vidas desordenadas porque no han dejado que la palabra haga mella, no han meditado en la palabra, no saben cómo debería de estar. Exacto. No han actuado de acuerdo a la palabra, y la palabra es la que trae orden. Aquí en Romanos capítulo 8, siempre me llama mucho la atención en el punto de pensar en la palabra. Romanos capítulo 8 dice en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso nosotros no podemos perseverar en Dios, el ser humano, a no ser que Cristo nos enfoque con su sacrificio y con su obra. Porque somos justificados por la fe, teniendo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos pensar en Dios, en su obra, en su palabra.
Ya lo que dice aquí, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y luego explica, porque el ocuparse de la carne, todo aquel que piensa está ocupado. No necesitas hacer algo para estar ocupado. Estar pensando es estar ocupado. Así es. Y cuando tú estás pensando en la palabra de Dios, claro que te va a llevar a hacer acciones, pero ya comenzaste estando ocupado. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Todo aquel que está pensando en lo espiritual está ocupado. Así es. Todo aquel que está meditando la palabra, que está meditando el consejo de Dios, la obra de Dios. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto que el ejemplo que vieron en Apolos y en él, que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Porque Dios quiere llamar nuestra atención a las Sagradas Escrituras para que nos estemos ocupando en el Espíritu. Así es. Para que el pensamiento tenga una ocupación. Sí, ¿verdad? Y que no sea carnal. Efectivamente. Si nuestra confianza está en las cosas de la tierra, nuestros pensamientos se ocuparán en las cosas terrenas, ¿no? Terrenales. Si nuestro pensamiento, si estamos ocupados en las cosas espirituales, nuestro pensamiento va a estar ocupado en las cosas espirituales. Sí. Definitivamente. Sí, y gran parte de la tarea del cristiano, pero gran parte, es pensar en las cosas de Dios. Es pensar en Dios. Es pensar en su palabra. Es pensar en su obra. Así es. Fíjese lo que estoy diciendo. Si esto fuera activismo, acuérdense que Marta estaba turbada y afanada y María estaba a los pies de Cristo escuchando. Si esto fuera de solo hacer sin pensar, exacto, pues hagamos. Pero si esto tiene que ver con un primero, pon atención y luego haz, que fue lo que se le dijo al rey Saúl, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Samuel? Oye, ¿no es más importante el prestar atención que los sacrificios? O sea, estamos a veces tan envueltos, involucrados en hacer cosas, aunque no hemos meditado en ellas. Exactamente. O sea, primero hablo y luego pienso. Primero lo hago y luego pienso. Cuando no debería ser así. No. Nuestro hermano, en su trabajo, tú, yo. A ver, antes de hacer, quiero pensar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pensar? Dice Alicia Coronado, los pensamientos guiarán a las emociones, por eso la importancia de desarrollar la mente de Cristo. Bueno, es que el punto es que tenemos la mente de Cristo, pero no la mantenemos ocupada. No perseveramos. No perseveramos en lo que... Porque si se fijan, si ustedes se fijan en Isaías, allá por donde empezamos, en el 55, versículo 7. Comento esto, amados, gracias a los que comentan, les ponemos un like, a veces respondemos. A los que están etiquetando, siempre les ponemos un corazón de que etiqueten, porque nos están ayudando a otras personas. Gracias a los que lo hacen. Por eso algunas ocasiones ponemos like o ponemos ahí en las respuestas, ¿verdad? Mire lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino. El impío es el que hace maldad. Deja tu camino es maldad, déjalo. Pero luego dice, y el hombre inicuo, sus pensamientos, y el inicuo y el impío son diferentes en algo. Uno piensa y el otro hace. El impío actúa y el inicuo es el que maquina. Entonces Dios dice, ni quiero al impío haciendo maldad, ni quiero al inicuo pensando maldad.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ya no voy a leer el 9, pero conforme el hombre piensa, es conforme el hombre camina. Entonces Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque el que piensa en él, camina en él. ¿Y qué es Cristo? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo acomoda mis pensamientos a Dios para caminar en Dios. Así es. Por eso es que es tan importante la fe. La fe en Jesucristo, porque la fe en Jesucristo enfoca mi mente en Dios. Y si pienso en Dios, pienso en su palabra, pienso en su obra, camino en Dios. Definitivamente. Y no solamente es el concepto espiritual de lo que significa que Jesucristo haya traído una completa paz a nuestra vida por medio del sacrificio, sí, sino la evidencia espiritual y histórica de ser Él el que desarrolló el sacrificio de Jesucristo en completa paz. Sí. Imagínate el resultado de llegar a ese momento, ¿no? De llegar al sacrificio y luego la promesa de la resurrección. Es que, ¿sabes qué pasa? Algo que nos ha faltado entender, lo comenté ahorita, lo voy a mencionar de esta manera. No hemos captado la importancia de meditar en Dios. Sí. No estamos hablando de la meditación trascendental, no estamos hablando de la meditación de la yoga, no, nada, aléjese de eso. Estamos hablando de la meditación en la palabra. No somos llamados a leer solo, a leer la Biblia. Sí. Somos llamados a leerla y a meditarla. Nunca se apartará, vuelvo a citar a Josué, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Por qué quiere Dios que de día y de noche estemos meditando? Para que no le demos lugar a otra cosa. Definitivamente. Y cuando pensamos y meditamos en Él, somos guardados en paz. Voy a hacer algo con mucho cuidado, Hay mucha gente que padece de la falta de sueño. Y a veces no puede dormir. Yo digo, Señor, pues ayúdanos. Señor, ayúdanos. Pero ¿cómo? Entendiendo que hay completa paz en el pensar en el Señor. Que hay completa paz en meditar en Dios. Que hay completa paz en estar en lo que Dios quiere que estemos. Y pues Dios no se equivoca, paz. Oye, esto nos lleva a reflexionar sobre la manera en que estamos llevando esa vida de paz, ¿no? Porque ¿cuánta gente ahorita estará padeciendo de este problema? Mucha gente. No hay paz en su corazón. No hay paz. Y bueno, intentamos, ¿verdad?, hacerlo pertinente. Como dices tú, leer la Biblia. Sí. Hacer oraciones que con mucha dificultad hilamos ideas delante del Señor, algunas ideas. Pero todo tiene que ver con el pensamiento. Y vaya que es impresionante porque en este tiempo, en este momento que nos ha tocado vivir, la pregunta es, ¿qué está sucediendo con nuestros pensamientos? ¿Qué nos ocupa? ¿Qué nos ocupa en el día el pensamiento? Amén. ¿Cómo de alguna manera el tiempo que estamos viviendo está influenciando nuestros pensamientos, al mismo tiempo, ¿verdad?, influenciando nuestra relación con Dios, y de ahí que podamos o no disfrutar la verdadera paz, ¿verdad?
pero tiene que ver con el pensamiento. Y yo creo que hoy más que nunca, amado hermano, amado oyente, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro pensamiento. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que nos ocupa? Hay tantas cosas. Hay tantas cosas en este momento que nos puede ocupar. A veces cosas innecesarias, a veces cosas que no edifican, cosas que no construyen nuestra vida espiritual, ocupan nuestros pensamientos. Y el reflejo de todo eso se va a ver en la inquietud de su espíritu, ¿verdad? ¿Por qué se abate? Decía el salmista. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Pues el pensamiento, ¿no? Amén. Y bueno, yo meditando en esa, no solamente que el Señor es el cumplimiento de nuestra reconciliación con el Señor y esa paz espiritual que tenemos con Dios, sino que Jesucristo mismo es la expresión viva de una completa paz. Sí. Porque alguien dijo por ahí, Jesús no tiene paz, Él es la paz. Él es la paz. Y Él es la paz que está ofreciendo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y esa es la paz que realmente trae. ¿Cómo? Ocupándonos, como mencionabas hace un momento, ocupándonos en Él, meditando en Él. No solamente en lo que Él ha hecho conforme a la reconciliación, sino a lo que Él es. Sí. Que como una evidencia. Fíjate, Paz. Cuando empezamos esto, yo siempre creo que Dios, estos tiempos, estos programas, no importa con quién hoy me toca contigo, ayer me tocó solo, a veces me toca con Pedro Luis o con Jaime, tú lo sabes, con los Santana, mis hermanos, o con Javier, el pastor. Pero yo siempre creo que Dios tiene que ver en estos tiempos. Siempre creo que es por el Espíritu, no nos ponemos de acuerdo, venimos aquí, comentamos. Pero ahorita que comenzamos el programa, la gente pues, no sabe que solo yo abro un pasaje, tú traes otro, y vemos que Dios nos habla en ello. Pero siempre creemos que es el Espíritu de Dios el que nos está hablando. Sí, claro. Y que él tiene total control de las cosas. Cuando empezamos el programa, ya hace buen rato, más de una hora, comenzamos con el pasaje de Job, donde las preguntas de Dios a Job lo hacían pensar, meditar. Y cómo la serie de preguntas que el Señor le hizo pensar a Job en cosas que no había pensado respecto de Dios y su creación. Ese pensamiento lo sacó de su pensamiento, de que él merecía más, o que mira a los otros y por qué a aquellos no les va. Esas preguntas de Dios lo hicieron decir, a ver, tú eres el encargado de toda tu creación. ¿Qué está pasando en mis pensamientos? Porque estoy pensando en aquello. O sea, en mí mismo. Sí, claro, estoy pensando en mí mismo, o en lo que merezco, o que mis amigos me vinieron a criticar, o cuando tendría que estar pensando en ti. Definitivamente. Sí. Y esas preguntas lo hicieron pensar, porque no tuvo respuesta, solamente tuvo que pensar, ¿qué contesto aquí? Nunca había pensado en esto. Y Dios, respecto a su creación, lo hace caer en cuenta, es decir, Dios, tú lo sabes todo. Yo no sé, yo soy vil, ¿qué te digo? ¿Cómo te desinflaste tan rápido? ¿Cómo de pensar tanto de ti? Llegaste a un punto que no, Señor. Y fíjate, y esto nos lleva a algo muy interesante con respecto a conocer a Cristo y conocer su palabra, ¿no? Porque el asunto de meditar en Jesús es precisamente, hazme reflexionar sobre Él. Sí. Cuando yo leo la Escritura, la necesidad en mi oración debe ser, hazme reflexionar con lo que estoy leyendo. Entonces, bueno, hoy me tocaba leer el capítulo 1, ya lo terminé, ya, me siento en paz en mi conciencia. No, que la palabra que sale de la boca de Dios y permitimos que sea mella en nuestro corazón, nos hace reflexionar. Sí. Definitivamente. Dice nuestra hermana Rosy, ya se nos fue el tiempo, pero dice nuestra hermana Rosy Ramírez, saludos y bendiciones
Muy interesante el tema. Es lo que el mundo necesita. Más en nuestra ciudad, donde los suicidios son casi a diarios. Sí. A diario. Dice diarios, pero es a diario. No hay paz en sus vidas por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Yo insisto, es a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hoy más que nunca. Perseverar en él. Hoy más que nunca. Vivimos tiempos complicados, hermanos. Ya nos vamos, ya tenemos que terminar. Vivimos tiempos complicados. Hay muchos distractores. Hay muchas cosas en que pensar. Sí, claro. Y hoy tú puedes agarrar redes sociales, como estamos ahorita en una, y puedes ver y pensar 1000 cosas. En una hora tú puedes ver 1000 tópicos. Definitivamente. Pero la Biblia nos enseña, Dios nos enseña a estar pensando y perseverando en Él. Y perseverar en Dios es perseverar en Él, en su palabra, en su obra, su creación. Así es. Muy bien. Dice Clau B. Jesús Taita, me ha pasado no poder dormir, entonces sintonizo Neuma. No pongo alabanzas, prefiero quedarme dormida escuchando la palabra que pensando o imaginando, o dando pie a otras cosas en mi mente y mi corazón. Gracias por compartirnos eso, Clau. Gloria a Dios. Jesús Taita, gracias a Dios. Bueno, Dios sigue haciendo la obra. Marilena Arriaga dice, saludos, Pastor Román, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Pues a todos ustedes, la verdad es que nos tenemos que ir, el tiempo se ha agotado. Solamente invitarles, y les es de bendición, les ha sido de bendición, por favor compartan, etiqueten, hagan un breve comentario ahí en el compartir, para que aquel que ve su publicación vea si le interesa o no. Algunos han hecho muy buenos comentarios cortos y ayudan a aquel que está viendo. Sabe que nuestros programas salen de diario de lunes a viernes, en el caso de Nueva Son cada mañana, y nunca llevan el título porque pues hablamos la palabra que Dios trae a la mesa. Entonces usted sí puede colocarle el título ya después de haber visto el programa. Bendiciones para todos. Gracias, Pastor. Gracias, Amén. Ricardo. Adiós. Sigamos perseverando en el Señor. Dios con ustedes. El Señor viene pronto. Estemos preparados. Hasta la próxima.